Padre de la gloria, gracias te damos, Padre, por este día, porque nos das la oportunidad de estar reunidos, Señor, aquí en tu nombre, conectados, aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, permanece para siempre y es viva y eficaz, y todo lo que podemos leer en ella es en respuesta a nuestras oraciones. Todo lo que tú nos hablas a través de ella a diario es, Señor, lo que tú tienes para decirnos a la vida de cada uno. Gracias te damos por ello. Gracias por todo lo que hemos estado aprendiendo, que tenemos aún el privilegio y la oportunidad de hacerlo, Señor, de estar reunidos aprendiendo de ti. Y gracias por lo que nos vas a enseñar hoy en esta cuarta parte de lo que es la sabiduría. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, empezando aquí, recordemos que la sabiduría no tiene fecha de vencimiento, porque como dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Nosotros tal vez lo hemos memorizado en la versión de la Reina Valera, donde decía cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará jamás. Pues sí, la palabra del Señor permanece para siempre, y la palabra del Señor está consignada en este libro que tenemos la oportunidad de tener, que es la Biblia, la palabra de Dios, en diferentes traducciones o incluso en nuestro celular. Y sabemos que Dios nos está hablando siempre a través de su palabra. Como decía hace un rato, que no me estaban oyendo, pues hoy no tengo cámara, pero lo importante es que nos concentremos justamente en su palabra y en lo que vamos a estar viendo en pantalla, que son los versículos que seguimos repasando de Proverbios y desmenuzando y escudriñando para aprenderlo en nuestra vida. Repasando unas diapositivas que me gusta dejar de las lecciones anteriores de este mismo tema, es que recordemos que la sabiduría es más que conocimiento, y de ahí se desprende la prudencia, la razón, el acierto, el conocimiento, la inteligencia, la sensatez y el buen juicio. Todos estos los podríamos llamar que son como sinónimos, pero digamos que son más bien consecuencias de la sabiduría. Ser prudente, tener como razón, no en el sentido de ganar en una discusión, sino que digamos que todo lo que hacemos esté mediado por la razón y no simplemente por la emoción. Ser asertivos, el conocimiento sí está ahí, la inteligencia y la sensatez y el buen juicio, pero todos ellos se reúnen en la sabiduría, que no es otra cosa que el Espíritu Santo y el Señor guiándonos, y por eso en la palabra nos dejó temas y apuntes y conceptos tan claros, pero tan específicos, que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Sabemos que como la sabiduría es más que conocimiento, eso quiere decir que incluye la comprensión, pero también la práctica. No somos sabios si no ponemos en práctica las cosas. No es cuánto sabemos, sino cuánto de lo que hacemos demuestra lo que sabemos. Dice Romanos 12:16, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Vamos entonces a los versículos que vamos a estudiar o a recordar y a desmenuzar el día de hoy. O los capítulos son Proverbios 5, 6 y 7. Empezamos con una amonestación contra la impureza. Estos versículos hablan mucho de la impureza, digamos, sexual, moral, y por supuesto por el contexto y la época también en la que fue escrito, y cosas que ya hemos hablado en otras reuniones de estudio, pues muchas veces está directamente dirigido a los hombres, pero sabemos que cuando el Señor nos habla, está hablando hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todos. Dice Proverbios 5, versículos 3 al 6. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Luego dice Proverbios 5, pero los versículos 20 al 23. Hijo mío,
¿Por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Creo que los versículos son bastante claros, pero como yo decía hace un momento, no se trata simplemente de decir, bueno, eso es para los demás, o en este caso, si hay muchas mujeres conectadas, sí, claro, eso es para los hombres. Yo creo que aplica para todo y hoy en día aún más aplica para todos. Digo que hoy en día aún más porque creo que muchos de ustedes crecieron o fueron criados en una época en la que efectivamente, digamos que ciertas conductas podían uno ver que eran más frecuentes en los hombres, pero con el paso de los años, con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, obviamente eso ha cambiado bastante y creo por lo mismo que aplica para hombres y mujeres y no importa la edad. Hoy tenemos a mano tantas cosas que antes no teníamos, me refiero en el internet, en la televisión, hay como tanto acceso y tan poco control a determinadas cosas que nos pueden hacer caer. Eso antes era muy diferente. De pronto solo ciertas personas de cierta edad, por ejemplo, podían entrar a un cine a ver una película porque efectivamente estaban pendientes en el teatro de si era para mayores de edad, no podían entrar menores de edad y ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, pues hoy en día nadie controla eso. Nadie está diciendo, esta persona no es mayor de 18 años para entrar a esto o para ver lo otro. Porque, como les digo, el internet está ahí, las plataformas de video están ahí. Es decir, que muchas de las cosas que antes decíamos, no, sí, ¿cómo se le ocurre? Eso no puede pasar. Hoy en día pasan. Así que estas palabras escritas hace más de 2000, no sé cuántos años, pues realmente están escritas sí en ese contexto y en ese momento. Pero de todas maneras aplican para hoy, para todo el que esté escuchando. Esto no es como cuando uno dice, sí, eso ojalá lo hubiera escuchado a fulanito. No, escuchémoslo cada uno. Cada uno en nuestro corazón sabrá qué parte Dios nos está hablando. Entonces, vamos a continuar porque, como les digo, estos capítulos pues hacen mucho énfasis en este tema y cada uno debe examinar en su corazón pues qué parte del Señor le está hablando. Finalmente aquí todo esto nos está invitando a no caer, a cuidar nuestros pasos, pero a cuidar nuestros ojos también. Entonces vamos a ver qué más el Señor tiene para decirnos. Aquí le puse este título de Ojo con los engaños y la impureza, porque el tema continúa de la misma forma y tal vez mucho más explícito. Dice, Proverbios 6, versículos 26 al 35. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Ojo, aquí ya está hablando también de la infidelidad, no solamente de la promiscuidad de pronto literalmente con prostitutas. Está hablando de la infidelidad, como les digo, aplica para todos. Dice, una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. También podríamos decir dormir con el hombre de otra mujer. Dice el versículo 27, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusa para un ladrón que roba, porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó. Aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá, y no tendrá misericordia cuando cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Sigue siendo muy claro. Ahora veamos una historia que me llama la atención porque si se dan cuenta aquí atrás estábamos viendo unos versículos y saltándonos, digamos, una parte. Estábamos viendo unos versículos, un antes y un después, pero luego aquí viene una historia que cuenta quien escribió los proverbios. Algunos proverbios
son textos que escribió Salomón, dicen algunos, otros no. Y es paradójico porque justamente el pecado por el cual Salomón se apartó de Dios son las mujeres. Yo no sé si estos proverbios o estos que años después, cuando recopilaron para hacer la Biblia como la conocemos, fue cuando le dieron el número a los capítulos y a los versículos. Eso lo hemos repetido mucho. Entonces no sé si por ejemplo, Proverbios 5, 6, 7, los escribió no Salomón, pero sí me llama la atención que justamente todo lo que dice aquí un poco fue lo que llevó a Salomón a irse apartando lentamente de hacer la voluntad de Dios, hasta caer por completo. No solamente por la cantidad de mujeres y concubinas que tuvo, que son cientos. De verdad no sé cómo hizo para tener cientos de mujeres. Pero además de eso, lo que sucedió fue que su corazón se fue apartando porque como ellas eran de otros pueblos, que justamente Dios había dicho a su pueblo no juntarse con esas personas de esas otras naciones porque tenían otros ídolos y otras costumbres y su corazón estaba lejos de Dios. Y lo que sucedió fue que Salomón empezó a construir altares para que esas mujeres adoraran a sus dioses. Y luego, pues eso era parte de estar prácticamente adorando a esos dioses. Entonces toda esa sabiduría, todo ese discernimiento tan admirable, toda esa riqueza que Dios le dio por haber pedido sabiduría, todo eso lo fue perdiendo. Y por supuesto, así como Israel fue próspero en un momento, después llegó a la ruina gracias a esto. Hablo de este paréntesis porque cuando estaba revisando en nuestro orden cómo seguía estudiar el libro de Proverbios, pues yo pensaba, me salto esta parte, no me la salto, ¿será que aplica, pues digamos, para nuestra congregación en este momento, qué sé yo? Pero realmente dije, no tengo por qué saltármela, vamos mirando en orden lo que el Señor tiene para decirnos en el libro de Proverbios, y si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué voy a saltarme un pedazo? El Señor tendrá algo que decir a cada uno en su corazón. Y además también lo podemos, como digo, de pronto aplicar en otras áreas de nuestra vida, de la tentación. Porque la tentación es así, seductora. Entonces aquí en Proverbios 7 hay una historia que cuenta la persona que escribió este libro, porque dice que estaba mirando por la ventana, a través de la cortina, es decir, no corrió la cortina, estaba ahí observando, digamos que a escondidas, lo que pasaba. Y dice el versículo 7 de Proverbios 7. Vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, es decir, entre las 6 de la tarde, 7 de la noche. Mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que lo atravesara el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Esta imagen, esta historia, este momento, yo creo que lo hemos visto muchas veces, sí, en las calles, en las películas, como digo. Pero muchas veces en nuestra vida nos dejamos jalar así, por la tentación hacia algunas cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios hacer, ver, oír, pero ahí estamos. La necedad ronda le puse de título a esta parte, porque hay varios títulos ahí en la palabra, en los libros que hemos visto de Proverbios, que dice la sabiduría llama.
Pero así como la sabiduría llama, la necedad también. El Señor está tocando nuestro corazón, está tocando a la puerta ahí en nuestro corazón, hablándonos. El Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero a ese mismo momento también el enemigo está ahí y la necedad está ahí. Y sí es un poco como veíamos hace muchos años en una película o en una serie como que había bueno, lo hemos visto también en imágenes, que es como si tuviéramos a Dios hablándonos en un oído y al enemigo hablándonos en otro. ¿Y quién toma la decisión? Nosotros. La sabiduría nos habla todo el tiempo, el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo. Pero ¿cuántas veces nosotros decidimos ignorarlo y escuchar a la necedad, que no es más que nuestra naturaleza pecaminosa, llevándonos a actuar? Cuando la necedad ronda, dice Proverbios 7, 4 al 5, dice lo siguiente: ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Sé inteligente. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Proverbios 7, 24 al 27. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino de la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Proverbios 9, 13 al 18. Porque sabemos que en los proverbios se repiten muchas veces las enseñanzas, lo que el Señor quiere hablarnos, por alguna razón lo repite y lo repite sobre el mismo tema. Entonces, aunque estamos viendo los capítulos del 5 al 7, en Proverbios 9 repite un poco esto mismo que estamos hablando de que la necedad ronda, aunque la sabiduría está ahí, y hace referencia a todo este tema de la impureza moral o sexual. Dice Proverbios 9, 13 al 18. La mujer llamada necedad es una atrevida. ¿Se dan cuenta? La mujer llamada necedad. Es un poco una analogía, un paralelo, lo pone un poco poético, porque puede que netamente no se esté refiriendo a una mujer. Como les digo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser la tentación, es nuestro pecado, es esa debilidad que nos lleva a apartarnos de Dios. La mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta en la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos y a los que les falta buen juicio. ¿Se acuerdan que la sabiduría es buen juicio? Aquí es cuando falta sabiduría, empezamos a escuchar otras voces que no deberíamos oír. Dice aquí, les dice, versículo 17, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. ¿Eso no les recuerda a un capítulo del Génesis? Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Los proverbios, los salmos, a veces están escritos de una manera que podríamos llamar poética o en sentido figurado. Pero realmente cada uno de nosotros que lee o escucha estas palabras puede entender lo que el Señor está hablando. Que como digo, no solamente le está hablando aquí a los hombres, nos está hablando a todos acerca de apartarnos de la necedad y de buscar la sabiduría, como dice aquí en Proverbios 7, 4 al 5. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Todo el tiempo el Señor nos está recordando que la sabiduría y la inteligencia deben hacer parte de nuestro día a día, a cada instante. Pero también habla en esos capítulos de la pereza y de las mentiras. Proverbios 6, versículos 6 al 11 dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando los brazos, y entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Qué interesante que en medio de todo esto que está hablando de la impureza y de cuidado con lo que vemos y con lo que hacemos,
incluya ahí la pereza y las mentiras. Creo que van de la mano de esa insensatez, van de la mano de esa necedad. Es como que se van metiendo delgadito la pereza y la mentira en nuestras vidas. Y este tema, por ejemplo, de procrastinar tanto, yo a veces lucho con eso. ¿Qué es procrastinar? Es como cuando uno aplaza y aplaza las cosas importantes por, porque les teme, porque le parecen difíciles y se desvían otras actividades que no son. Y la pereza va ahí muy de la mano a veces. Hay que tener cuidado porque aquí nos está diciendo muy claro el Señor que, que una breve siesta, un pequeño descanso, un cruzar de brazos, no quiere decir que no descansemos, sino que cuando debemos descansar, descansemos. Y cuando debemos estar trabajando y activos y haciendo lo que el Señor nos pide, es en eso. Pero si nos dejamos llevar por esa pereza, por ese más tarde, por ese luego lo hago, por ese espera un momento, descanso un poco más, dice que la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Yo creo que no necesita mayor explicación porque sabemos que cuando dejamos de hacer lo que el Señor nos ha pedido y nuestro día a día, el trabajo, lo que sea, pues luego es como, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero por qué no sé, tengo un negocio y no prospera? ¿Será que no le estoy dedicando el tiempo suficiente? ¿Será que mi corazón no está donde debe estar respecto al Señor para que algunas cosas no salgan bien? ¿Será que estoy muy relajado pensando que todo puede llegar como de la nada? Estoy esperando que me llegue sin esforzarme. Cuidado con eso. Y también incluye aquí en este capítulo por alguna razón el tema de las mentiras. Dice Proverbios 6 del 12 al 15 ahí, seguidito después de la pereza. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o al hacer gestos con los dedos. Yo le agregaría ahí, o al dar codazos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Eso también es una palabra fuerte. De verdad, es fuerte porque a veces decimos, no, yo no digo mentiras, yo no miento, pero en realidad a veces decimos mentiras muy pequeñitas, pero las decimos. Como cuando alguien llama a la casa y uno dice, diga que no estoy. Como cuando uno apenas está saliendo y de pronto dice, ya voy llegando. Y no sé, tantas excusas que pueden aparecer por ahí. Uno piensa, ese término que dicen por ahí de, ay, de las mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Una mentira es una mentira. Y no le agrada al Señor que mintamos. Y estamos a veces engañándonos a nosotros mismos. Como cuando sí, uno hace gestos. A veces los niños son muy fronteros, muy directos. Ellos dicen las cosas como son. Y a veces en casa le estamos diciendo a un niño como, no diga eso. No, sí, no sé. Ejemplo. Porque es algo que en nuestra vida de adultos nos hemos acostumbrado a llevar como algo probablemente normal y no es así. Entonces tengamos cuidado con eso, con las mentiras y con la pereza que están aquí incluidos en estas lecciones para la vida que nos da Proverbios 5, 6 y 7. Luego hay una lista ahí que también me pareció interesante sacar aparte. Esa lista nombra 7 cosas. Hay varias partes en la palabra de Dios que hacen lista de cosas y que me llaman la atención. Aquí no lo puse así tal cual como en el versículo, pero a veces dice como, hay 6 cosas que el Señor detesta y luego dice, no son 6, son 7. Y es como la manera que están escritas. Pues aquí está esta lista que nos hace el Señor en Proverbios 6, a través de quien haya escrito esto, y hace una lista y lo que yo pensé es, bueno, ya que está tan claro que son 7 puntos, yo podría tener estos 7 puntos muy presentes para estarlos mirando y decir que yo no vaya a caer en eso. Cuando miramos el modelo de oración que el Señor nos dejó, que conocemos como el Padre Nuestro, como ese modelo de oración, ahí dice, Señor, guárdanos de caer en la tentación, guárdanos de apartarnos de ti, guárdanos de caer en lo malo. Y yo creo que revisar una lista como esta nos permite no caer en lo malo. Si la tenemos muy presente, Señor, guárdame de tener ojos arrogantes, una mirada arrogante,
Guárdame de una lengua mentirosa. Guárdame de matar al inocente, de tener un corazón que trame el mal. El Señor aborrece, detesta los pies que corren a hacer lo malo, sabiendo que es malo. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. 7 cosas que Dios detesta. Para quienes a veces dicen, pero Dios es amor. Dios no odia a nadie ni a nada, no puede porque es amor. Claro, Él nos ama a todos. A toda su creación la ama. Y quiere que toda su creación, todos nosotros los seres humanos, seamos salvos. Que vayamos a su presencia, que reconozcamos que su Hijo Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y tomó nuestro lugar a causa justamente del pecado, porque éramos nosotros quienes merecíamos el castigo y Jesús lo tomó. ¿Y por qué merecíamos el castigo? Porque en nuestro corazón hay una naturaleza pecaminosa. Sí, desde Adán y Eva, desde el momento en cuando Eva decidió escuchar a la serpiente tramándole mentiras, diciéndole, Dios te dijo que no comieras de ningún fruto. Aún así la engañó, la envolvió y la hizo caer, y luego Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, y así. Y así somos, así es nuestra lengua mentirosa que no asume las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces revisemos esta lista, porque aquí dice claro en Proverbios 6, del 16 al 19, que el Señor detesta, usa la palabra detestar ahí en la traducción, pero el Señor aborrece, dice en otras versiones, o el Señor simplemente no va con estas cosas en las personas, no puede estar de acuerdo, no puede favorecer a quien tiene ojos arrogantes, lengua mentirosa, al asesino, al corazón que trama lo malo. El otro día hablábamos, sí, hay gente en la parte anterior de la sabiduría, que su corazón trama lo malo, que planea hacer lo malo. No es que, iba pasando por aquí y de repente me tocó hacer lo malo. No, hay personas que planean el mal, que corren a hacer lo malo. Y aún así a veces ponen a Dios por delante pidiéndoles que les respalde en hacer lo malo. Es increíble, pero pasa. Son corazones que están lejos de Dios, como cuando vemos que pues los documentales y las películas y las novelas nos muestran que los sicarios se encomiendan a Dios para ir a matar. Suena tan contradictorio, pero es una realidad en el corazón de quien está apartado de Dios. El corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras. Eso lo vemos mucho también en las noticias, ¿no? Personas que declaran una cosa y luego no era cierto, y luego se retractan, y luego me obligaron, y en fin, testigos falsos que respiran mentiras. Ojo que en el punto 2 dice la lengua mentirosa, o sea, los mentirosos. Pero en el punto 6 vuelve a hablar de la mentira porque habla del testigo falso. La persona que dice que vio lo que no vio, que dice que oyó lo que no oyó. También, por alguna razón, en una lista de 7 cosas, 2 de esas cosas se refieren a la mentira. Y séptimo, el que siembra discordia en una familia. Y creo que de eso no tengo que dar ejemplo. Desafortunadamente, creo que a todos en algún momento hemos visto a alguien que siembra discordia en una familia. Y que Dios tenga misericordia, porque aquí dice que el Señor detesta a quien siembra discordia. Y tengamos cuidado de no ser nosotros los que sembremos discordia, porque lo hemos hablado tantas veces, pero repito, el Señor nos está hablando aquí a cada uno de nosotros que está escuchando. Puede que por nuestra mente pase, esto lo debería estar escuchando fulanito, menganito, esto es para sutanito, ahí está pintado menganito, pero el Señor también nos está hablando a nosotros. Y puede que haya cosas que efectivamente pasen derecho, no tienen que ver conmigo, pero puede que haya cosas que sí, porque somos humanos y todo lo que está escrito aquí es para nosotros, para los que leemos la palabra, para que tengamos cuidado, para que no caigamos. También hemos dicho muchas veces, una persona no se aparta de los caminos del Señor de un día para otro. No se acuesta obedeciéndole a Dios y temiéndole y orándole y encomendándole todo y haciendo su voluntad, y al otro día se despierta lejos de Él sin hacer su voluntad, sin hablar con Él, sin querer saber nada de Dios. No, eso pasa lentamente. Pasa lentamente con un día a día en el que no oramos, no leemos, no consultamos y en el que de pronto pensamos que nada de lo que está aquí tiene que ver con nosotros. Es un proceso. Cuidemos nuestros pasos para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que el Señor quiere. Y bueno, por eso le puse aquí la lista negra. Me llamó la atención que fuera tan claro nombrar estos 7 puntos. Ojo,
no vayamos nosotros a ser alguno de ellos, ni la lengua mentirosa, ni los ojos arrogantes, creyendo que ya lo sabemos todo y que somos los favoritos del Señor, que somos mejor que los demás, ni la lengua mentirosa con lo más pequeño, que nuestras manos nunca maten a nadie, o a veces matamos con nuestra lengua, que nuestro corazón nunca trame el mal, así sea hacia quienes nos hacen mal, que nuestros pies nunca corran a hacer lo malo, sabiendo que eso no le agrada a Dios, que nunca seamos testigos falsos y que nunca seamos quienes sembramos discordia en nuestro entorno y en nuestra familia. También menciona estos capítulos de Proverbios las deudas ajenas, y por eso traje también ahí a colación otro versículo del capítulo 22 del libro de Proverbios. Como les decía hace un momento, a lo largo de la palabra, pero también en Proverbios hay muchas cosas que se repiten y uno diría, pero ¿por qué volvieron a decir lo mismo? ¿Pero por qué volvió a escribir de lo mismo el autor? ¿Pero por qué el Señor dejó en su palabra que repitieran tanto algo? Yo creo porque el Señor conoce el corazón del ser humano y sabe que muchas veces necesita decirle 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces recordarle algo. Así como los papás nos tienen que a veces decir a los hijos varias veces lo mismo para que no se nos olvide. Por eso dice aquí, hijo mío, justamente con esas mismas palabras de amor nos habla el Padre. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre su nombre. Lo borre ahí donde dice fiador, que por favor lo borre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Eso lo hemos leído, lo hemos visto aquí en Proverbios 22, 26 y 27. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Pero también sabemos que hoy en día, para muchos trámites, ¿no?, se pide fiadores. Y es complejo, porque aquí dice, no salgas fiador de un amigo ni aceptes garantizar la deuda de un extraño. Entonces a veces las personas recurren a la familia, pero ni eso, es complicado. Si alguna vez uno se hace fiador de alguien, tiene que estar súper claro que cualquiera de estas cosas terribles que están aquí puede pasar. Como que uno termine pagando la deuda por la otra persona y le quiten hasta la cama en la que duerme. Así que lo que nos está diciendo el Señor a través de estas citas de Proverbios es, evite ser fiador. No se meta en deudas que no son suyas. No ponga su firma y su palabra por alguien más. Si en algún momento lo hacemos, tenemos que estar súper conscientes del lío tan grande en el que nos estamos metiendo. Porque la persona que nos está pidiendo ayuda nos puede prometer que esa deuda nunca nos va a afectar y que ella lo va a asumir. Pero eso no lo sabemos. No lo sabemos porque pueden pasar muchos factores, desde el corazón de esa persona o ajenos, que hagan que terminemos nosotros en esa misma deuda. Entonces, la palabra nos advierte, nosotros tomamos las decisiones. Por eso los proverbios son esto que dice aquí abajo, lecciones para la vida. Todo el tiempo el Señor nos habla, quienes decidimos somos nosotros. Luego le puse aquí, escucha los consejos sabios, porque en Proverbios 6, 20 al 25 nos dice simplemente, hijos míos, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón y átalas alrededor de tu cuello. Este versículo 21 ¿les recuerda algo? Algo que hemos visto una y otra vez a lo largo de este estudio de la sabiduría. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón y átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Repito, versículo 22. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Aunque algunos de nosotros no tengamos hoy en día
a esas personas que nos guiaron, en mi caso a mis abuelos, en el caso de algunos de ustedes ya a sus padres. Yo creo que esas enseñanzas permanecen ahí en nuestro corazón. Esos consejos que nos dieron o nos han dado nos guían, nos protegen y nos orientan, con ellos presentes o no. Por eso dice, obedece los mandatos y no descuides la instrucción, porque todas esas instrucciones que recibimos de las personas adultas en nuestro hogar, que nos quisieron o nos quieren guiar por el buen camino, van a permanecer, aunque estas personas no estén, esa guía. Y el Señor nos invita a que no olvidemos esos consejos porque nos guían, nos protegen y nos orientan. Dice el versículo 23, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Y, porque está aquí en ese Proverbio 6, vuelve y retoma el tema de la mujer inmoral, dice el versículo 24. Estos consejos, estas enseñanzas, estas instrucciones, versículo 24, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Qué interesante que aquí hable de que esa luz, esa guía, esa disciplina correctiva nos lleva a la vida. Y me parece interesante porque vuelvo y digo, estamos viviendo en una época en la que incluso la corrección a los hijos está mal vista por el mundo, por el entorno. Porque yo no estoy, por supuesto, a favor del maltrato físico, ni mucho menos. Pero muchos de nosotros fuimos criados de una forma en la que se nos corregía. Si nos daban correa, o nos hablaban, o nos pegaban con la vara, como pues crecimos aprendiendo que el correctivo era así, o hablando, no con ira, pero había una corrección, había un castigo, había unas consecuencias de lo que hacemos. Hoy en día es tan difícil que un papá pueda corregir a sus hijos, o porque sus hijos se rebelan, o porque su entorno le recrimina. Es decir, porque cada vez hay menos disciplina y menos corrección, porque a las personas hay que dejarlas hacer lo que quieren, pensar como quieren, actuar como quieren, vestirse como quieren, andar con quien quieran, porque de eso se trata la filosofía del mundo actual. Todo el que quiera corregir, guiar, frenar, es el que está equivocado. Tengamos mucho cuidado de no caer en ello porque sí, efectivamente, no podemos maltratar, pero tampoco podemos dejar pasar tantas cosas porque el mundo nos diga que cada persona tiene derecho a. Claro que tiene derecho a, en cierta edad, en cierto momento, todos tomamos nuestras decisiones. Pero si no instruimos y corregimos al niño desde pequeño, a los niños, ¿qué va a pasar con ese joven? ¿Qué va a pasar con ese adulto? Eso también ya lo hemos hablado muchas veces, de cuánto entristece nuestro corazón y nos asombra haber visto de niños crecer a nuestro lado, en nuestro entorno. A algunas personas que hoy están tan lejos del Señor y a veces decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con la instrucción? ¿Qué pasó ahí con la corrección? ¿Qué pasó con la guía? ¿En qué momento perdió esa cobertura, esa validez, el corregir, el guiar? Tengamos cuidado. Escuchemos los consejos sabios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los adultos que nos rodean y nos advierten sobre esta vida. Porque créanme, de verdad, pasan tantas cosas hoy en día que uno se pregunta, ya no hay corrección, ya no hay disciplina, ya no hay guía, ya nadie deja que esa lámpara y esa luz le guíe. Simplemente se cree sabio en su propia opinión y toma decisiones que lo van haciendo alejarse de Dios, hasta que la necedad de gana la sabiduría en el corazón y las personas nos apartamos de Dios. Este subtítulo estaba desde las veces anteriores de la sabiduría, porque dice alguno de estos versículos la clave de la vida, pero así como aquí hacía yo énfasis en el anterior, donde dice el versículo 21 del Proverbio 6, guarda siempre sus palabras en tu corazón y átalas alrededor de tu cuello, es porque esta manera de decir que guardemos literalmente la palabra del Señor en nuestro corazón y la mantengamos cuando no nos quitamos a veces una cadenita para nada, atadas a nuestro cuello. Es para que lo llevemos siempre, siempre presente. Se repite tantas veces que aquí hice como un repaso de cuántas veces el Señor nos dijo lo mismo.
con diferentes palabras. Nos lo dijo en Proverbios 3, en Proverbios 4, en Proverbios 5, en Proverbios 6 y en Proverbios 7. Es decir, que prácticamente a lo largo de todos los capítulos que hemos visto de Proverbios, en algún momento el Señor nos dice lo mismo. Como cuando lo ponían a uno a hacer planas. ¿Por qué nos ponían a hacer planas? No solo para que mejoráramos la letra, sino para que recordáramos los conceptos. Dios nos repite una y otra vez, a través de quienes escribieron los proverbios, estas palabras. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Proverbios 4, 10 al 13. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán, cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones y no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Proverbios 5, 1 al 2. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Hijo mío, Proverbios 7. Sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandamientos. Obedece mis mandatos y vive. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Se dan cuenta cuántas veces el Señor nos pide atar, atesorar, guardar en lo profundo de nuestro corazón, llevar en nuestro cuello? ¿Cómo más nos dice que por favor nos aferremos a sus palabras, a sus consejos, a sus mandamientos, a su sabiduría? Y todos estos versículos y todas estas lecciones que se repiten empiezan con hijo mío, con hijo mío, hijo mío. Con cuánto amor nos habla el Señor, como un padre, una madre habla a sus hijos para decirnos: por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Si tú guardas mis mandamientos, si tú escuchas mi palabra, si la pones por obra, vas a estar bien. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener buena reputación? ¿Quieres tener salud? La clave de la vida. ¿Quieres tener buena fama entre la gente? ¿Quieres estar bien? Sí, Dios, quiero estar bien. Entonces escucha mis mandamientos. Guarda mis palabras. Sé sabio. Ten discernimiento. Demuestra lo que has aprendido. Obedece mis mandatos y vive. Aférrate a mis instrucciones, que son la clave de la vida. Átalas a tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. De verdad, Dios no puede ser más claro cuando nos está insistiendo una y otra vez, prácticamente en cada capítulo de este libro que hemos estado estudiando y leyendo. Dice una y otra vez: la clave para estar bien es obedecerme, amar mis mandamientos, buscar la sabiduría. De verdad, el Señor nos ama tanto que una y otra vez nos repite lo mismo. No olvidemos que la sabiduría, la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios, todo lo que tenemos que hacer para obtenerla es pedirla diariamente. Dice Santiago 1, 5 y la primera parte del 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Mateo 7, 7 y 8.
Sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ese es el Señor hablándonos hoy nuevamente. En la cuarta parte de la sabiduría. En el capítulo 5, 6, hizo mucho énfasis en la impureza moral, en no caer en la tentación sexual, pero también el Señor nos habló de las mentiras, de las deudas, de la pereza, y nos recordó una y otra vez las consecuencias de escuchar el buen consejo y de escuchar su palabra y ponerla en práctica, y las consecuencias de no hacerlo. Porque así como la sabiduría nos insiste una y otra vez y el amor de Dios nos habla una y otra vez, la necedad también ronda, nuestra naturaleza pecaminosa jala. El enemigo, aunque está vencido, viene a nuestro oído para hacernos caer. No caigamos, pidámosle al Señor todos los días y a cada instante su sabiduría. Oremos para que nuestro corazón nunca se aparte de Él. Oremos ahora, para terminar. Señor, Padre de la Gloria, gracias te doy por un nuevo día en el que nos permitiste ir más a fondo, estudiando versículo a versículo, recordando y repitiendo lo que tú permitiste que en tu palabra quedara consignado a través del libro de los Proverbios. Gracias por insistir tanto en esto que quieres que quede en lo más profundo de nuestro corazón, y es la obediencia a ti. El temor que hablamos, que es ese profundo respeto y reverencia por ti, por amarte, por obedecerte. Señor, por favor, en este mundo que estamos viviendo, en esta situación actual, en este contexto en donde la sociedad dice, hagan lo que quieran, son libres, el fin último del hombre es la felicidad. Por favor, Dios, que nuestro corazón nunca se aparte de entender que nuestra felicidad está en obedecerte, que nuestro bienestar está en escucharte, que la clave para vivir bien está en hacer tu voluntad, porque tú quieres lo mejor para nosotros, ahora y en la eternidad. Y en la medida en que nosotros te obedezcamos, te escuchemos y sigamos tus mandatos en esta vida terrenal, también estaremos seguros de nuestra vida eterna. Porque si bien la salvación es un regalo por la fe, Dios, tú quieres que la vida que vivamos acá nos lleve a esa vida eterna. No que aunque tengamos esa salvación, aunque tengamos la certeza, la vida que llevemos acá nos aparte de ti y de saber quién eres en nuestra vida. Guarda nuestro corazón, guarda el corazón de las personas que amamos. Permítenos ser luz, pero que tu Espíritu Santo sea el que toque, el que redarguya, el que convenza, pero que nuestra vida sea luz, testimonio, que seamos nosotros los que demos el buen consejo, que seamos nosotros los que amemos, los que no mintamos, los que abracemos, los que mostremos tu amor y tu luz, los que con nuestra vida, Dios, mostremos que sí es posible seguir tus mandatos y ser feliz, que sí es posible obedecerte y vivir nuestra vida tranquila, que sí es posible hacer tu voluntad y tener nuestro rostro radiante. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado hoy a través de tu palabra. Gracias por dedicar capítulos enteros para hablarnos de la sabiduría, que es tu Espíritu Santo y tú obrando en nosotros cuando decidimos escucharte. Gracias por dejarnos estos versículos consignados de forma que hoy la podemos ver en un libro, en una aplicación, y podemos escucharte y recurrir a ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias a cada una de las personas que estuvo conectada en esta transmisión, y les recuerdo que en un momento nos encontramos en la reunión para hablar de lo que el Señor dijo a nuestro corazón y otros anuncios. Dios les bendiga.